El deber del culto familiar. Gracias por acompañarme. Dada la importancia del culto familiar como una fuerza poderosa capaz de ganar incontables millones para la verdad del Evangelio a través de las épocas, no debería sorprendernos que Dios exija a las cabezas del hogar hacer todo lo posible para guiar a sus familias en la adoración del Dios vivo. Josué 24, 14 y 15 dice: Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirven sus padres que estaban en el otro lado del río, es decir, en Ur de los Caldeos, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, es decir, aquí en Canaán. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. En este texto debemos observar tres cosas. Primero, Josué no consideró como algo opcional adorar o servir al Dios vivo. En el versículo 14, Josué acaba de ordenar a Israel temer al Señor. Ahora, en el versículo 15, enfatiza que el Señor desea ser adorado y servido de manera voluntaria y deliberada en nuestras familias. Segundo, en el versículo 15, Josué usa su propio ejemplo para imponer al servicio, para imponer el servicio a Dios en las familias. El versículo primero deja claro que sí, que se está dirigiendo a los jefes de hogar. El versículo 15 declara que Josué hará lo que tiene que hacer, todo lo que quiere que todas las demás familias de Israel hagan. ¿Qué es lo que quiere que hagan? Pues que sirvamos al Señor. Josué tiene tal autoridad sobre su familia que habla por la familia entera, dado, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Varios factores refuerzan esta audaz declaración. Cuando Josué hace una declaración, tiene más de 100 años. Su celo es extraordinario siendo un hombre mayor. Josué sabe que dentro de poco ya no tendrá control directo sobre su familia. Dios le ha dicho que morirá pronto. Sin embargo, Josué confía en que, una vez muerto, seguirá influyendo sobre su familia y que ésta no abandonará la adoración. Josué sabe que en Israel queda mucha idolatría. Acaba de decirle al pueblo que se deshaga de los dioses falsos, ahí en el versículo 14. Él sabe que su familia nadará contracorriente al continuar sirviendo al Señor, pero declara enfáticamente que, de todos modos, eso es lo que harás. El registro histórico muestra que la influencia de Josué era tan amplia que durante al menos una generación, la mayor parte de la nación siguió su ejemplo. Josué 24:31 dice: Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, es decir, la siguiente generación, y que han conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Qué alentador para los padres temerosos de Dios saber que la adoración instaurada por ellos en el hogar puede durar generaciones después de ellos. Tercero, el versículo 15, la palabra servir es un término inclusivo. En la escritura se traduce muchas veces como adoración. La palabra original no solo incluye servir a Dios en cada esfera de nuestra vida, sino también en actos especiales de adoración. Quienes interpretan las palabras de Josué en términos vagos y ambiguos pasan por alto esa enseñanza clave. Josué estaba pensando en varias cosas, incluyendo la obediencia a todas las leyes ceremoniales
que abarcaban el sacrificio de animales. Estas apuntaban al Mesías venidero, cuyo sacrificio cruento hecho por los pecadores una vez sería eficaz para siempre. Sin duda, todo esposo, padre y pastor temeroso de Dios debería decir con Josué: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Lo buscaremos, lo adoraremos, le oraremos como familia, leeremos su palabra abundante en instrucciones y reforzaremos sus enseñanzas en nuestra familia. Como representante, cada parte debe darse cuenta que, como dice Kelly, el principio de responsabilidad inherente en las relaciones pactuales de Dios con nuestra raza indica que el líder de cada familia debe representar a esta delante de Dios en la adoración divina, y que la atmósfera espiritual y bienestar personal de esta familia en el largo plazo se verá afectado en gran manera por la fidelidad o el fracaso del líder familiar en esta área. Según la Escritura, Dios debería ser servido en actos especiales de adoración al interior de las familias en las siguientes maneras. Número 1. Instruyéndose diariamente en la palabra de Dios. Dios debería ser adorado mediante la lectura y la instrucción diaria basada en su palabra. A través de preguntas, respuestas e instrucciones, padres e hijos deben interactuar diariamente en relación con la verdad sagrada, como lo dice Deuteronomio 6:6 al 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu cabeza. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 11, 18 al 19. Este texto prescribir actividades diarias que acompañan la acción de acostarse por la noche, levantarse por la mañana, sentarse en la casa y andar por el camino en un lugar ordenado. Estas actividades se llevan a cabo en momentos específicos del día. Dan diariamente la oportunidad de tener momentos regulares y consistentes de instrucción. Moisés no estaba sugiriendo sostener una charla breve, sino la conversación y la instrucción diligente que fluyen del corazón ardiente de un padre. Moisés dice que los dichos de Dios deben estar en el corazón de un padre. Los padres deben enseñar diligentemente estas palabras a sus hijos. En el Nuevo Testamento, un texto paralelo es Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Cuando los maridos no pueden cumplir este deber en persona, deben animar a sus esposas a llevar a cabo este precepto. Por ejemplo, Timoteo se benefició mucho de la instrucción diaria de una madre y de una abuela que tenían a Dios. El otro punto es orando diariamente el trono de Dios. Jeremías dice: derrama tu furor sobre las naciones que no te reconocen y sobre las familias que no te invocan tu nombre. Jeremías 10:25. Aunque es cierto que en el contexto de Jeremías 10:25 la palabra familiares se refiere a clanes, esta palabra también se aplica a familias individuales. Las unidades mayores se componen de unidades menores. Si la ira de Dios cae sobre clanes o grupos de familias que descuidan la oración comunitaria, ¿cuánto más sobre las familias individuales que se rehúsan a invocar su nombre? Todas las
familias deben invocar el nombre de Dios, o de lo contrario, se someterán ellas mismas al disgusto de Él, a menos que la providencia divina lo impida. Las familias deben orar juntas cada día. Considera Salmo 128:3. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Las familias comenzarán y beben en sus mesas la provisión de un Dios generoso. Para hacerlo cristianamente, la familia debe seguir 1 Timoteo 4:4-5. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Si quieres comer y beber para la gloria de Dios, 1 Corintios 10:31, y la comida que te dispones a comer ha de ser apartada para ese propósito, Pablo dice que debes santificarla en oración. Y tal como pedimos que lo que comeremos y beberemos sea santificado y bendecido para nutrir nuestros cuerpos, deberíamos orar, pidiendo que Dios bendiga su palabra para nutrir nuestras almas. El hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo que produce de la boca del Señor. ¿Verdad? Deuteronomio 8:3 y Mateo 4:4. Además, ¿no cometen las familias pecados cada día? ¿No quieres buscar el perdón a diario? ¿No las bendices continuamente, Dios, de muchas maneras? ¿No estas bendiciones ser reconocidas diariamente en acción de gracias? ¿No debería la familia reconocer diariamente a Dios en todos sus caminos, rogándole que dirija sus senderos? ¿No debe cada día encontrarse al cuidado y la protección de Él? Como dijo Tomás Brooks, una familia que no ora es como una casa sin techumbre, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. En tercer lugar, cantando diariamente la alabanza de Dios. Salmo 118:15, dados. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. Esta es una clara referencia al canto. El salmista dice que este sonido está, y no simplemente que debería estar, en las tiendas de los justos. Philip Henry, padre del afamado Matthew Henry, creía que este texto pronunciara una base bíblica para el canto de salmos en las familias. Sostenía que el canto alegre proviene de las tiendas individuales de los justos. Se refiere tanto al canto familiar como al canto del templo. Por lo tanto, el sonido del júbilo y de la salvación debería brotar diariamente de los hogares familiares. De manera similar, Salmos 66, 1 y 2 dice: aclamen con júbilo a Dios, habitantes de toda la tierra, canten la gloria de su nombre, hagan gloriosa su alabanza. Aquí el deber de alabar a Dios cantando se asigna a todas las tierras, naciones, familias y personas. Segundo, nuestras canciones deben ser los salmos divinamente inspirados que exhiben el honor de su nombre. El verbo cantar, sumar, corresponde a la raíz de la palabra salmo, mismor, y en otras partes se traduce como cantar salmos. Salmo 105, Santiago 5:13. Tercero, debemos alabar de manera digna, en voz alta.
según segundo Crónicas 20:19, y con gracia en el corazón, Colosenses 3:16, para que su alabanza sea gloriosa. El Señor debe ser adorado cada día mediante el canto de salmo. Dios es glorificado y las familias son edificadas. Puesto que estas canciones son palabras de Dios, cantarlas es un medio de instrucción que ilumina el cumplimiento, del, que ilumina el entendimiento. Cantar promueve la devoción, generando ardor en el corazón. Se estimulan las gracias del Espíritu en nosotros y se induce nuestro crecimiento en gracia. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñando y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Colosenses 3:16. Jefes de hogar, debemos implementar el culto familiar en casa. Dios exige que lo adoremos no solo en privado como individuos, sino públicamente como miembros del cuerpo y la comunidad del pacto, y socialmente como familias. El Señor Jesús es digno de ello y la palabra de Dios lo ordena y nuestra conciencia afirma que es nuestro deber. Nuestras familias deben lealtad a Dios. Él nos ha colocado en una posición de autoridad para guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Somos más, somos más que amigos y consejeros de nuestros hijos, como maestros y autoridades de ellos en el hogar. Nuestro ejemplo y liderazgo son cruciales. Revestidos de autoridad sana, santa, debemos a nuestros hijos enseñanza profética, intencional, sacerdotal y guía real. Debemos dirigir el culto familiar por medio de las escrituras, la oración y los cánticos. Queremos como pastores, debemos amonestar a nuestros hermanos con todo amor, informar a nuestros líderes familiares de nuestra iglesia que deben ordenar a sus familias a adorar a Dios como lo hizo Abraham. Porque yo sé, dijo Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18:19. Gracias por acompañarme.